porque se ha ampliado la querella en contra ya no solo del abusador del jardín Hijitus de la Aurora, sino que también de su mamá, la dueña del jardín, y precisamente de este tema queremos conversar esta mañana con él. Ya está enlazado. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a Mañaneros. Hola, Mario. Hola, muchas gracias, muy buenos días. ¿Por qué ampliaste esta querella en contra de la dueña de este jardín infantil? Mario, tú ya en junio pasado te habías querellado por violación y abuso sexual impropio por omisión, pero ahora buscas ampliar esta querella. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta ampliación y por qué buscas esto. Mira, nosotros conversamos bastante con la Fiscalía de Asequi y la verdad que esta figura de la comisión por omisión, que tiene amplia jurisprudencia en Europa, en Chile no es muy aceptada. Por lo tanto, estudiamos bien los antecedentes, revisamos la carpeta investigativa y sobre la base del testimonio de 10 parvularias, más algunos padres, más la declaración de la propia madre del imputado, llegamos a la conclusión de que podemos presentar una querella, ampliar la querella como coautora de estos delitos. Claro. ¿Y por qué como coautora? Porque las mismas parvularias dicen que la Ana María Gómez, directora de este establecimiento, les pedía simular, escuchen bien, simular que ellas asistían a las clases de computación para tranquilizar a los padres. Le hacía sacarse fotos y videos simulando de que ellas estaban en presencia del imputado mientras los niños estaban en clase. Eso sin duda es un ejemplo de la mala intención, de la mala fe que había detrás y del conocimiento que tenía Ana María Gómez de lo que estaba ocurriendo al lado de su oficina, porque estos hechos ocurrían al lado de su oficina. Ese punto es vital, Mario, porque el testimonio que ayer también pudimos ver de los apoderados, que por supuesto conocían también las instalaciones del jardín, hablaban de que la oficina quedaba muy cerca del lugar donde de este baño, donde se habrían realizado algunas de estas tocaciones, y también la sala de computación. Esto definitivamente, estamos hablando de un jardín que es una casa acondicionada de jardín, son instalaciones chiquititas, donde es absolutamente imposible, impensado, que la dueña no haya tenido un control de lo que estaba pasando y con tantos niños, porque son como 70 familias, ¿o no? 24. El jardín no era tan pequeño, eran 1.300 metros cuadrados de terreno. Sin embargo, la sala de computación donde Juan Manuel actuaba quedaba no cerca, sino al lado, pero al lado de la oficina donde estaba la madre, y con una ventana que conectaba la sala de computación con la dirección. Y la propia madre, Ana María Gómez, declara en Fiscalía, y está en la declaración textual firmada por ella, hasta con su huella, donde dice que ella pasaba siempre en su oficina. Entonces, si pasaba siempre en su oficina y no tenía cortina y tenía la ventana colindante a lo que ocurría al interior, entonces, ¿cómo no se iba a enterar? Y por último, si ella no sabía lo que hacía su hijo, ¿por qué simular? ¿Por qué engañar a los padres? Siendo que los padres fueron en innumerables ocasiones a reclamarle a Ana María Gómez respecto de su hijo, y le decían, no te preocupes, si este niño siempre está con una parvularia, no puede tocar a los niños, ni siquiera físicamente los puede tocar. Así me lo dijo a mí. Hay un encubrimiento evidente ahí. Y eso, Mario, ¿qué pena de cárcel tendría en la eventualidad que sea acogido lo que tú presentas? Mira, es que más que encubrimiento, y en eso quiero ser preciso, es coautoría, porque la autoría no es solo aquella persona que ejecuta el hecho, sino que también aquellos que impiden que se evite la comisión del hecho. Y ella en el fondo impidió constantemente que se cometiera este hecho. Ella arriesga una pena, para responder tu pregunta, que va entre 5 años y un día a 20 años de cárcel si es que logramos comprobar la habitualidad, Mario, y todos estos delitos, por supuesto. ¿Qué puede tener una mamá en la cabeza que a sabiendas de que su hijo está tocando niños? Que es tu negocio, además, el negocio era el jardín infantil, estás arriesgando las matrículas, estás arriesgando además la vida de niñito, una mujer que supuestamente tenía vocación por la educación. Yo entiendo que a lo mejor el amor de madre quiere que el hijo no vaya a la cárcel, que el hijo no sea descubierto, pero por último lo alejas de tu fuente de trabajo. Sí, claro. ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de una mamá para ser vista gorda con un daño tan tremendo y a tantos niños? Eso es lo que nos llama la atención, porque la madre ni siquiera es una educadora de párvulo ni una profesora, es un ingeniero civil químico. ¿Qué hace un ingeniero civil químico instalando un jardín infantil? ¿Qué hace su marido, que es profesor de biología, de chofer de la liebre? O sea, ellos crean este jardín infantil, ponen a su hijo que no tiene ninguna preparación, y ella sabía que no tenía ninguna preparación, ninguna instrucción para estar con niños. Estudió técnico en administración agroindustrial. Es decir, este muchacho estaba para, no sé, estar en el campo, estar realizando otras funciones. ¿Por qué lo coloca en el jardín?
¿por qué permite esto? ¿Por qué permite que se graben a los niños? Porque los grababan finalmente realizando actuaciones y actividades. Para nosotros nos quedan muchas dudas. Sí. Podemos pensar, o sea, yo legítimamente puedo pensar que a lo mejor la madre y el hijo estaban concertados para realizar esto y que tendrían alguna perversión, alguna parafilia, y a lo mejor estaban grabando a nuestros niños, porque mis hijos también estuvieron en ese jardín infantil, y lo estaban grabando, qué sé yo, para entregarlo a lo mejor a alguna red de pederasta internacional. Tenían un jardín infantil a cargo, a lo mejor este jardín infantil era una fachada para un negocio mucho más sórdido y sucio que hay detrás. Mario, esas son dudas que legítimamente nosotros tenemos. Como abogado representante de 74 familias del Jardín Infantil Hijitos de la Aurora, que eres tú, ¿qué te parece y cómo lees esta disposición en que se estableció que los dos imputados por abusos sexuales reiterados contra menores de edad en el Colegio Apoquindo quedaron en libertad y recién hoy la Corte va a revisar si es que corresponde o no mantenerlos en libertad? Mira, yo no estoy a cargo de ese caso. En un principio algunos apoderados se acercaron a mi oficina para pedir asesoría. Finalmente un caso que lo lleva el colega Ciro Colombara, sí, así que sí, yo por respeto preferiría no opinar de su caso. Porque no te pregunto específicamente de eso, sino que te pregunto tú como representante de las familias de este jardín, ¿cómo ves que en otro caso similar los dos imputados hayan quedado en libertad? Esa era mi pregunta. Sí, mira, cada caso es independiente. En el Colegio Apoquindo ya había sucedido anteriormente que dejaban en libertad a los imputados. Sin embargo, en Hijitos de la Aurora, en forma constante, los defensores han solicitado su libertad y jamás han logrado tener esta libertad, ni siquiera ni en primera instancia ni en segunda instancia. Es decir, se ha solicitado tanto juez de garantía como corte y en forma unánime se ha mantenido la prisión preventiva. ¿Cuándo debiera conocerse si es que la Corte acoge tu solicitud de ampliación de la querella en contra de la dueña de Hijitos de la Aurora, Mario? Mira, lo único que esperamos en este minuto es un requisito más bien de requisitos formales y que nos declaren admisible la ampliación de la querella por parte del tribunal, y enseguida que Liada Secchi, que es la fiscal que está a cargo, se haga el tiempo de leerla, de estudiarla y de solicitar la formalización de Ana María Gómez. Mario, ustedes siguen juntos, unidos, son una sola defensa, un bloque de apoderados que están en contra del jardín y de los imputados en particular, o se ha disgregado el grupo y han hecho acciones, porque me imagino que el tipo de abuso no es exactamente igual en todos los casos. Todo esto es un hecho inédito, se mantienen absolutamente unidos los padres. En este minuto yo represento a 75 familias, porque se sumó una familia en el último momento, y hay otras dos familias que contrataron un abogado independiente, es decir, son 77 en total, 75 las represento yo y los otros dos los representa otro abogado. Bueno, son noticias que de alguna manera nos hacen tener esperanza en que la gente se puede organizar y puede ponerle un freno a este tipo de abuso. Imagínate cuántos jardines Hijitos de la Aurora habrán habido y que no se destapó ninguna información en el pasado, y para nosotros es muy importante que tú nos des tu tiempo. Te agradecemos esta entrevista, Mario, y que además tomes con tanto valor, con tanta pasión y con tanta responsabilidad un tema que va a sentar precedente para otras instituciones de educación. Que te vaya muy bien, Mario. Gracias, Mario. Gracias. Muy bien. Que esté muy bien.